como tantas veces, agradecerles la oportunidad que tenemos de encontrarnos en este espacio con un objetivo único: conversar. Conversar con personas que consideramos interesantes, que tienen algo que aportar, que tienen algo que decir. Y hoy vamos a tener como invitado a alguien que seguramente ustedes han leído y que si lo han hecho, se han convertido en un seguidor de él sin lugar a duda. Licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica, con una maestría en la Universidad de Santiago de Compostela, en Marketing Político y de Información, y recientemente con un doctorado con honores de la Universidad Complutense de Madrid en temas políticos. Actualmente trabaja en el Tribunal Supremo de Elecciones y muchas veces le hemos visto como vocero de esta institución, pero ya entraremos en detalle. Acompáñenme a recibir al señor Gustavo Román Jacobo. Muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Con mucho gusto. Pues qué bueno, sé que sos una persona muy ocupada y en serio que desde el principio y cuando hicimos una lista de con quienes nos interesaría conversar, tu nombre surgió y avalado por tus seguidores. Constantemente leemos tus muy sesudas, muy atinadas participaciones en la Nación y en las redes sociales. Pues muchísimas gracias. El momento de la libertad, del tiempo para poder conversar, yo creo que es uno de los bienes más escasos en este momento en nuestras sociedades y yo lo agradezco mucho, además lo disfruto mucho. Muy bien, y pensando en libertad, una pregunta quizás retórica, ¿se te puede preguntar de cualquier cosa? Sí, seguramente no responderé necesariamente todo, pero sí, no hay ningún problema. Siendo que has estado muy imbuido en el tema político y que nosotros estamos a las puertas de una elección, creo yo, en un momento crítico y muy importante para nuestro país, ¿hay por quién votar? Sí. Siempre lo hay y no es retórico de parte de un funcionario electoral decirle a la ciudadanía que es valioso que lo hagan, que es importante que lo hagan y que lo hagan con un sentido crítico y adulto. ¿A qué me refiero con esto? A que no cabe esperar, con base en esta frase popular de que no hay cara en qué persinarse, no hay que esperar encontrar santos o propuestas perfectas entre las candidaturas. Las candidaturas, los partidos y los políticos no son rostros en los que persignarse, son ofertas de programas, de formas distintas de conducir la vida en común. Hay que cribarlos con el mayor juicio crítico, hay que tener expectativas bastante realistas respecto de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Hay que asumir el desencanto con la mayor madurez y entender que independientemente de si uno va o no va a votar, el 4 de febrero o el 4 de abril, si hay segunda ronda, elegiremos presidencia, vicepresidencias de la República y diputaciones. ¿Cuáles son los criterios para poder emitir el voto con responsabilidad? ¿Cuáles son las consideraciones fundamentales? Yo como agradezco esa pregunta, porque creo que siendo la costarricense una de las democracias, si no la democracia más consolidada de América Latina, nosotros no podemos como ciudadanos mantenernos en el nivel de responsabilidad de ir a votar. El listón para nosotros tiene que estar más alto porque tenemos más años de estar en esto. Y entonces no somos una democracia que esté empezando y que se esté empezando a familiarizar con estos mecanismos y no nos podemos sentir satisfechos y contentos con tener elecciones limpias y pacíficas, que es lo que hemos tenido y que es una cosa que la mayoría de pueblos en el planeta Tierra hoy no tienen y que es muy valioso, pero yo creo que ya el listón tiene que estar más alto para nosotros como sociedad y como ciudadanos. Y lo mínimo, lo básico,
es hacerlo de manera informada. Y cuando digo de manera informada es esa disposición del ánimo y esa vocación y ese esfuerzo por tratar de enterarse de qué es lo que están proponiendo los distintos candidatos, qué es lo que han hecho en su vida, porque una cosa es lo que proponen y otra cosa es lo que evidencia su trayectoria, y enfrentarse a información contraria a la que refuerza mis puntos de vista, mis prejuicios, mis orientaciones, es decir, ser crítico incluso con mis predilecciones y al final tomar una decisión, ojalá, yo sé que esto es difícil, pero ojalá no pensando solamente en mis intereses particulares, sino en lo que es mejor para el país. A partir de lo que conversás, me queda una inquietud. Mi óptica, mi entendimiento de las cosas. Cada vez somos una sociedad más atomizada, más polarizada. Parece que están gozando de muy buena salud las posiciones hiperortodoxas, fundamentalistas. Y nos invitabas a tratar de entender lo que piensan los demás, a verlo desde otros ángulos. ¿Es eso posible en la Costa Rica de hoy? Es posible entre más hagamos lo que estamos haciendo en este momento, entre más conversemos. Yo estoy fascinado con un libro que estoy leyendo, no me lo he terminado en este momento, de una profesora del MIT, se llama Sherry Turkle, y el libro se llama En defensa de la conversación. Es qué interesante. Un libro bastante reciente. En España lo publicó una editorial pequeñita que se llama El Ático de los Libros. Esta señora se especializa en las relaciones entre la tecnología y los seres humanos y las implicaciones que tiene. Y traza una relación que ya mucha gente la está empezando a trazar entre las nuevas tecnologías, las nuevas formas de socializar y esa hiperfragmentación de la que usted habla, esas dificultades que estamos teniendo cada vez más para entendernos, para ponernos de acuerdo, para escuchar al otro, para tener empatía con el otro, y poder llegar a acuerdos y a consensos. Por definición, estas posiciones de las que usted habla, fundamentalistas y ortodoxas, son posiciones que no se alimentan de la conversación. Así Estoy totalmente de acuerdo. Que creo que por ahí tenemos un desafío por delante que va más allá de lo político y muchísimo más allá de lo electoral y que tiene que ver con el clima cultural de nuestro tiempo, con un tema de nuestro tiempo que es el tema de lo rápido que vivimos, de cómo rehuimos el conflicto y las situaciones incómodas, cómo rehuimos la espontaneidad, cómo queremos mantener un control sobre nuestras interacciones. Es más fácil, decían los entrevistados en este libro de Sherry Turkle, yo jamás conversaría si una situación de duelo no llamaría a este amigo que acaba de perder al papá o a la mamá, prefiero ponerle un WhatsApp o ponerle un correo porque eso lo puedo editar y arreglar y tal, y son capacidades y destrezas que podemos estar perdiendo. Este ambiente que estamos describiendo y que si bien no queremos que sea la realidad permanente de nuestro país, sería un buen caldo de cultivo para posiciones populistas. Sí. En general, el populismo se alimenta del agotamiento, del desencanto de las personas con las democracias representativas y liberales en las que hemos vivido en las últimas décadas. Y se alimenta también con la incertidumbre y con lo que Bauman llamaba el miedo líquido
de nuestro tiempo. De eso también se alimentan los fundamentalismos. Es simplemente una situación de enorme incertidumbre, de enorme desconfianza, de frustración, de no saber qué riesgos me amenazan, si es una bacteria nueva come carne, o si es un terrorista, o si es una crisis fiscal, o si es una pérdida del empleo. Y en medio de esa zozobra, la reacción probablemente más humana es buscar algo firme de lo que asirse y de lo que agarrarse. Y para satisfacer esa necesidad tienen mucha efectividad aquellos discursos y aquellos relatos sobre la realidad que la sobresimplifican. Y el populismo tiende a hacer eso, tiende a sobresimplificar. Los populismos de derecha y de izquierdas tienden a sobresimplificar la realidad, a eliminar esa complejidad que tanto nos agobia y a ofrecer un relato bastante sencillo de lo que está pasando, y algo muy importante, a ofrecer un enemigo. El populismo construye un enemigo que pueden ser los extranjeros, pueden ser los políticos, pueden ser un grupo étnico, en fin, hay distintos grupos que se ofrecen como enemigo, y ese enemigo cumple las funciones de lo que René Girard llamaba el chivo expiatorio, ¿verdad? Un monigote sobre el cual cargar, como en nuestras populares quemas de Judas los jueves de Semana Santa, sobre el cual dejar caer toda esa rabia, toda esa frustración, todo ese miedo colectivo, y hacer hogueras públicas que por un momento muy breve, muy breve, alivien ese remolino que llevamos dentro. Gustavo, tu faceta de escritor, de momento columnista, ¿verdad? ¿Tenés algún libro publicado? No. No todavía. No, quisiera publicar pronto la tesis, pero bueno, es un proceso que lleva algún tiempo, porque una tesis no es un producto, digamos, de mucha salida, y entonces hay que más bien convertir eso, que es un formato más académico, convertirlo a ensayo, y lleva tiempo, y ese es un bien escaso ahora. Ese dato yo no lo tengo. ¿Sobre qué es tu tesis? Mi tesis es sobre discurso periodístico. Es sobre la relación de los periodistas y de los medios de comunicación con los políticos. Todo un tema. Sí, fascinante. Sí. A mí me ha fascinado el tema desde que lo inicié. La hice en análisis crítico del discurso, específicamente aprovechando los insumos teóricos y metodológicos de un autor holandés que se llama Thom van Dijk. Y disfruté mucho el proceso, y creo que merece la pena intentar la publicación.